Buenos días, nosotros somos un grupo del curso de mecánica vectorial del paralelo 3, conformado por los integrantes Orlando Mendoza Ismael, Bea Jacome Mauro y Mora Romero Dayana, y vamos a presentarles un problema que dice: un collarín de 12 libras está unido a un resorte anclado en el punto C y puede deslizarse sobre una varilla sin fricción que forma un ángulo de 30 grados con la vertical. El resorte tiene una constante K y no está estirado cuando el collarín se encuentra en A. Si se sabe que el collarín se suelta desde el reposo en A, utilice software para determinar la velocidad del collarín en el punto B para valores de K desde 0.1 hasta 2.0 libras sobre pie. Bueno, para los objetivos generales tenemos que aplicar los conocimientos impartidos en la materia de mecánica vectorial para determinar la velocidad del collarín mediante un código y así poder replicar este comportamiento en un prototipo. Como objetivos específicos tenemos analizar correctamente el ejercicio para poder generar las variables y ecuaciones adecuadas en el lenguaje de programación, realizar pruebas utilizando datos de entrada conocidos y comparar los resultados obtenidos con los resultados esperados, y utilizar materiales flexibles para ayudar en el proceso del prototipado. Introducción. En el vasto campo de la ingeniería mecánica, la intersección entre los fundamentos teóricos y las herramientas computacionales ha demostrado ser esencial para el análisis y la replicación eficiente de fenómenos físicos. En esta convergencia, el presente informe se sumerge en la aplicación de los principios de la mecánica vectorial para desentrañar los misterios de un componente clave, el collarín. Este elemento crucial en la construcción y en sistemas mecánicos no solo encapsula la integridad estructural, sino que también se convierte en un componente dinámico cuyo comportamiento puede ser comprendido y modelado con precisión. El objetivo principal de esta investigación es abordar la complejidad del movimiento de un collarín mediante la aplicación de conocimientos teóricos a la programación en Python. Este enfoque holístico no solo se limita a la resolución de ecuaciones, sino que también busca trascender hacia la materialización física de los resultados. La implementación exitosa de este paradigma no solo recae en la interpretación y aplicación de conceptos mecánicos, sino que también se extiende hacia la capacidad de traducir estos principios en un lenguaje de programación que permita replicar dicho comportamiento en un prototipo tangible. En cuanto al marco teórico, tenemos que el collarín, que es una de las partes que vamos a utilizar, es una abrazadera usada para asegurar la unión de los tableros de encrofado de un pilar en su unión a una viga, evitando que se separen por la presión hidrostática que ejerce el hormigón fresco sobre las paredes del molde. Los collarines son elementos de fijación en tuberías. En sistemas mecánicos como los ejes de transmisión, un collarín puede permitir el movimiento rotacional alrededor de un eje. Esto es común en transistores mecánicas, donde los collarines se utilizan para conectar o desconectar dos partes giratorias. Dependiendo del diseño específico, algunos collarines pueden permitir el movimiento axial o lineal. Esto es aplicable en sistemas donde se necesitan cambios de posición en un eje. Algunos collarines están diseñados para bloquear o inmovilizar partes de un mecanismo. Esto puede ser esencial en situaciones donde se requiere la fijación temporal de componentes. Los collarines también se utilizan a veces para alinear de manera precisa dos componentes. Esto es común en sistemas de transmisión, donde la alineación adecuada es crítica para un rendimiento óptimo. A continuación tenemos la velocidad tangencial, que es la velocidad tangente a la trayectoria de un movimiento circular. Es decir, la velocidad tangencial es la velocidad lineal instantánea que tiene un cuerpo que hace un movimiento circular. La velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio del movimiento circular. La velocidad tangencial es la velocidad del móvil. Por lo tanto, para distintos radios y a la misma velocidad angular, el móvil se desplaza a distintas velocidades tangenciales. A mayor radio y a misma cantidad de vueltas por segundo, el móvil recorre una trayectoria mayor, porque el perímetro de la circunferencia es mayor y por lo tanto la velocidad tangencial también es mayor. Cuanto a velocidad angular, para tener claro qué es la velocidad angular debemos entender los aspectos básicos que rigen a la mayoría de los objetos, según la física. En este campo, la velocidad hace referencia a la capacidad que tiene un objeto para cambiar de posición o de llevar a cabo movimientos a lo largo del tiempo. Un cuerpo posee distintos tipos de velocidades, dado que puede moverse de maneras diversas dentro de un espacio. Una de estas velocidades es la angular, la cual existe cuando recorre una trayectoria circular en un área determinada.
También se la conoce como frecuencia cíclica y se determina como la velocidad de rotación de un cuerpo, definida como un ángulo girado a través de una unidad de tiempo. La frecuencia cíclica nos permite conocer la velocidad de rotación de cualquier elemento físico al medir la cantidad de vueltas que éste realiza por segundo. A continuación tenemos lo que es el cuerpo rígido. Un cuerpo rígido es un cuerpo ideal en el que sus partículas tienen posiciones relativas fijas entre sí. Estos cuerpos no sufren deformaciones debido a la acción de fuerzas externas. Se trata de cuerpos ideales, ya que en la realidad los cuerpos no son completamente rígidos, sino que se deforman por la acción de fuerzas externas. A diferencia de las partículas, en los cuerpos rígidos sí consideramos sus dimensiones, además de su masa. En la unidad estática, el cuerpo rígido se estudian las condiciones necesarias y suficientes para que un cuerpo rígido permanezca en equilibrio. Un cuerpo rígido es aquel cuya forma no varía pese a ser sometido a la acción de fuerzas externas. A continuación tenemos la energía cinética, que es una forma de energía asociada al movimiento u objeto. Se define como la energía que un cuerpo posee debido a su movimiento. La expresión matemática para la energía cinética se calcula mediante la siguiente fórmula. La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. A continuación, la energía potencial gravitatoria. Es una forma de energía asociada a la posición de un objeto en un campo gravitatorio. Se define como la capacidad de un objeto para realizar trabajo por su posición en relación con la Tierra u otro objeto masivo. La expresión matemática para la energía potencial gravitatoria se calcula mediante la siguiente fórmula. U siendo la energía potencial gravitatoria, masa por la gravedad que ejerce el objeto masivo por la altura que hay desde el piso hasta el objeto en cuestión. Energía potencial elástica. Es una forma de energía asociada a la deformación de un objeto elástico, como un resorte o un material elástico que almacena energía cuando se estira o comprime. Esta energía potencial se libera cuando el objeto vuelve a su forma original. Se la puede calcular mediante la siguiente fórmula. Energía potencial elástica es igual a 1/2 de la constante elástica del resorte por la distancia recorrida al cuadrado. A continuación tenemos la introducción al programa que utilizamos en Python. Python es un lenguaje de programación de alto nivel interpretado a propósito general y es conocido por su sintaxis clara y legible, lo que facilita la escritura y mantenimiento del código. Algunas librerías y funciones que utilizamos para el programa es Matplotlib, que es una librería de Python especializada para crear gráficos en 2 dimensiones, plt.plot, que ofrece una interfaz fácil para crear gráficos, automatización de creación de figuras y ejes automáticamente cuando se hace el gráfico, plt.label, que añade un título y etiquetas al eje de una gráfica, plt.show, que es importante ejecutar al final del código para que se puedan mostrar los gráficos y no solamente el texto. A continuación se muestra el código utilizado para el proyecto. Bueno, ahora hablamos de la solución analítica que nosotros utilizamos para resolver este problema. Como vemos, utilizamos la energía mecánica conservativa. La energía mecánica total se conserva si no hay pérdidas por fricción o disipación de la energía. La energía mecánica total en el punto A se compone de la energía potencial, gravitacional y la energía cinética, como tenemos aquí su fórmula. En el punto A, la energía potencial gravitatoria va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura de A, donde la altura de A va a ser la altura desde el punto A hasta la posición de equilibrio del resorte. También para el collarín vamos a utilizar su energía potencial gravitacional cuando se convierte a elástica, en lo que se almacena en el resorte, y también su energía cinética. Vamos a tener aquí la fórmula que tenemos en ese lugar, donde XB es la elongación del resorte desde la posición de equilibrio. La conservación de la energía mecánica total entre los puntos A y B se expresa como la ecuación que tenemos aquí, que es una igualdad. Luego, con todo lo que he mencionado, hacemos ya nuestra ecuación. La masa por la gravedad de la altura de A va a ser igual a 1/2 de K por X al cuadrado más 1/2 de masa por la velocidad al cuadrado. Podemos utilizar las relaciones trigonométricas para poder expresar la altura de A y la B en términos de altura H y la longitud de la varilla L, como tenemos en estas ecuaciones. Luego sustituimos esas expresiones en la ecuación de conservación de energía y obtenemos una ecuación que relaciona la velocidad de B con la constante del resorte K, como tenemos aquí.
Luego procedemos a despejar y ya tenemos una ecuación donde vamos a poder hallar la velocidad y empezar a poner distintos valores de K como nos pide el ejercicio. Aquí ya tenemos la resolución con los valores que nos ha dado los ejercicios. Reemplazando, finalmente aplicamos la trigonometría como mencionamos y terminamos poniendo los valores que hallamos en la ecuación que obtuvimos de la velocidad, y luego con el código empezamos a poner diferentes valores de K para ver cómo cambia la velocidad y cuál es la dependencia y la relación entre estos dos parámetros. Aquí tenemos una imagen de nuestro prototipo, luego en el video vamos a poner cómo funciona y vamos con el análisis de resultados. Como tenemos aquí, observamos el gráfico generado por los valores de K. Podríamos notar que inicialmente, a medida que K aumenta, la velocidad de B también aumenta. Esto es consistente con la idea de que un resorte más rígido puede proporcionar una mayor fuerza restauradora y por lo tanto una mayor velocidad. Identificamos el valor de K que produce que la velocidad máxima en el punto B aumente. Este valor de K óptimo puede indicar la configuración del resorte que maximiza la velocidad. A medida que K continúa aumentando, es posible que la velocidad alcance un valor máximo y luego comience a disminuir. Esto se debe a que un resorte extremadamente rígido podría ejercer una fuerza restauradora tan fuerte que limite la velocidad máxima del collarín. Si ajustamos la altura h y la longitud de la varilla L, podríamos observar cómo estos parámetros afectan la relación entre la velocidad B y K. Cambiando también la altura y L podrían influir la altura inicial y la elongación del resorte respectivamente. Aunque la masa M no varía en este análisis, podemos considerar cómo cambios en la masa afectarían la velocidad en una última instancia. Como conclusiones tenemos que la velocidad del collarín en el punto B tiende a aumentar a medida que la constante del resorte también incrementa. Este comportamiento se alinea con la expectativa de que un resorte más rígido proporciona una mayor fuerza restauradora, conduciendo a una mayor velocidad respectivamente. A medida que K continúa aumentando, es plausible que la velocidad alcance un máximo y luego disminuya. Este fenómeno se debe a la posibilidad de que un resorte extremadamente rígido limite la velocidad máxima debido a una fuerza restauradora excesiva. También se logró aplicar de manera efectiva los conceptos aprendidos de mecánica vectorial para derivar la ecuación de la velocidad del collarín, y la comprensión de principios fundamentales permitió modelar el comportamiento del sistema del collarín. La implementación del modelo matemático en el código brindó una herramienta práctica para replicar el comportamiento del sistema. Se llevaron a cabo pruebas utilizando datos de entrada conocidos y los resultados obtenidos fueron comparados con los resultados esperados. Esta validación permitió asegurar la precisión y confiabilidad del código, demostrando su capacidad para prever el comportamiento del collarín. Y finalmente aquí tenemos las referencias. Muchas